Hubiera preferido que se separen mis padres antes que ella, pero bueno, eso no pasó. Hola, locuras mías, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de ellas, las que corrieron para que las popstars actuales puedan caminar. Obviamente estoy hablando de bandana. Azúcar, flores y muchos colores fueron los ingredientes elegidos para crear a la popstar perfecta, pero el profesor Plutonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X, y así nacieron las popstars. Todo empezó en el año 2001, cuando en pleno momento previo a la crisis argentina, sí, estábamos en crisis para variar, a un productor se le ocurrió: ¿qué podemos hacer para esta crisis? Un reality show. Es un formato australiano llamado Popstar, el cual consiste en armar una banda. En otros países fue de varones, mujeres, hasta mixto. En Argentina hubo dos, uno de varones y uno de mujeres. Acá vamos a hablar del de mujeres, mis amadas bandana, dueñas casi totales de mi infancia. Yo siempre quería ser o Virginia o Lourdes. ¿Ustedes qué bandana querían ser? Comenten acá abajo. Bueno, cuestión que empiezan las convocatorias, van más de 3.000 personas. Bueno, hay muchas cifras dando vueltas de la cantidad de gente que fue, pero cerremos en 3.000. Al estadio de Ferro, filas y filas y filas, todo fue documentado obviamente para el programa Popstar. Cuestión que ahí había un desfiladero de chicas, de personajes, había hermanas, había madres, incluso había una que cuenta muy fresca ella, que el intendente de su ciudad le había prestado el helicóptero. Hoy sería un escándalo, pero en ese momento pasó. Aparte no había redes para que alguien se queje. Bueno, personajes de todo tipo desfilaron y de poco se fueron quedando chicas en el camino. Pero en este primer casting fue conducido por mi amada, que te mando un beso si estás viendo esto, nena, Magali Bachor, que era como la tía copada de las chicas, la amiga o la hermana mayor, como quieran ustedes llamar, que me acuerdo que tenía la frase a la pero con decisión, a la mier pero con decisión. Ella y Marcelo Iripino, que hasta el momento era conocido como el coreógrafo de Susana Jiménez, fueron los encargados de conducir la primera convocatoria en Ferro. Y obviamente las chicas estaban siendo observadas por un grupo grande de personas que las hacían bailar, cantar, seguir 2 o 3 pasitos. Y Iripino siempre con el cohete en el culo que lo caracteriza. Le marcaba la coreo. Magalí apareció con unos pelos que desde el momento uno me llamó la atención y era como: ¿qué estoy viendo? Me fascina. Bueno, de ahí quedaron seleccionadas varias a una segunda etapa, que ya era un casting un poco más cerrado, que consistía en, se ponían 5 en una misma línea e iban cantando un pedacito cada una de una canción. En esa segunda etapa las cantantes que más sonaban eran Cristina Aguilera, Daniela Herrero, Marcela Morelo, Nati Oreiro y un par más, pero más que nada esas eran. Y la imagen de las chicas, la mayoría tenían las cejas finas como pedo de víbora. Los looks en sí, si los pones en la actualidad, no cambiaron mucho, la verdad. Porque viste que la moda todo vuelve. Bueno, fueron cantando cada una y después les decían si pasaban a la siguiente etapa o chau. Y ahí empezaron a aparecer personajes como la fan de Cristian Castro: un ángel de cristal eres tú. Que a ver si encuentro un video y lo pongo acá. Sueño tan difícil de alcanzar, no puedo más
Quisiera amarte, amarte y besarte y soñar junto a ti, un ángel de cristal. Es tú. Y también otra que se destaca es Vir Módica, que actualmente trabaja con Lali y es una de las encargadas de los castings de La Voz. Que ya en ese momento la chabona trabajaba en musicales, se relucía y bueno, ya sabemos que, spoiler no es porque pasó hace un montón de tiempo, llegó hasta la semifinal. Bueno, a medida que iba avanzando el casting, cada vez se iba poniendo más complejo y más específico. Y en esta etapa lo que hacían era agruparlas de a 5, ya sabemos por qué 5, y tenían que bailar y cantar. Entonces ahí era una manera de ir evaluando cómo se desenvolvían ellas en grupo, ¿viste? Porque no tenían que ni destacar demasiado, ni que las otras las opaquen, digamos. Y te juro que viendo el programa de vuelta, cada vez que van quedando eliminadas, es como que, ay no, pobrecita, porque te vas encariñando con los personajes, con algunos, y entre ellas se iban encariñando, porque eran como, no eran un grupo de amigas, pero eran como si fueran un gran grupo de amigas. De aparte, todas tenían el mismo sueño. Y todo esto era una preselección para lo que iba a ser la academia, que ya era un grupo mucho más reducido. Bueno, acá empiezan a destacarse dos. Lourdes, porque le costaba mucho bailar, y Lisa, por todo lo contrario, por saber bailar. Y también, bueno, personajes que destaco de esta parte son Dominique, que era la modelo, y la chica que iba a los castings con su iguana, que tenía una iguana, no sé si iba a los castings, pero tenía una iguana, creo que se llama Daniela, y no te juro, Daniela tendría que haber sido una bandana, pero bueno, por algo no fue. Daniela, te mando un beso, chica iguana. Acá ya era la etapa del taller, era como quedar acá, ya era estar a un pasito de ser una popstar. Así que la expectativa era muy alta, muy alta. Incluso había pueblos enteros esperando esta decisión. De hecho, en una parte muestran que, por ejemplo, a una viajan hasta Mar del Plata con la familia, todo, para decirle no. Te juro que me río de los nervios porque fue tan feo ver eso, pobrecita. Después otra de un pueblo en Santa Fe, que eran dos gemelas, no, sí, dos, que eran dos hermanas, y le habían puesto pasacalle, todo estaba el pueblo ahí en la puerta de las casas, y también, no. Te juro que uno ve, van hasta la casa, las graban acá y van a quedar, no. Después, otras cosas que destaco de esta parte es que cuando llaman a Valeria Gastaldi, ella está divina, no la graban porque está en Italia, ya hasta allá no daba presupuesto, pero la llaman y cuentan que está en Italia con un asunto familiar. Después a Ivonne la van a grabar hasta Salta, que era donde ella vivía, y justo el día que le dicen que quedó para la academia, cumplía 17 años. Ella arrancó con 16, toda la etapa de bandana. Pero ya vamos a entrar a eso de los perfiles que quedaron, que ya lo sabemos, pero no importa. Es para seguir el hilo de la historia. Entonces las que le sonaba el teléfono y eran seleccionadas para la academia, empezaron a convivir todas en el Hotel Hilton. Y bueno, y ya al toque les presentaron la primera canción que ya tenían pregrabada, que era Maldita Noche. No, la emoción fue total porque ya empezaron a imaginarse que esa voz iba a ser la de las elegidas, y tenían que presentar un show en grupo. Ya les empezaban a dar vestuario, a maquillarlas, a peinarlas,
y algo que hoy sería polémico, hasta en un momento las pesan. Y bueno, otra parte que me río de los nervios. Pero yo cuando lo volví a ver fue como, ¿qué? Y bueno, Virginia se destacaba con su sensualidad, según los comentarios de algunos jurados. Lisa seguía bailando espectacular. Lourdes no pegaba una con el baile, pero la remaba y la remaba. Esas 10 seleccionadas se fueron como primer premio, digamos, a Villa Langostura a pasar unos días relajaditas. Y bueno, en esos días aprovecharon para hacer las actividades, cada una tenía que decir a quiénes veían en el grupo de Popstar, y Lisa fue la más nombrada como la que sí o sí tenía que estar en el grupo. Y ya en esos viajes empiezan a ver los primeros trapitos al sol, porque había rumores de que Valeria, como su padre era empresario, estaba acomodada. A Valeria desde el día 1 que la jodían con que estaba acomodada. Y obviamente que si estaba acomodada no iban a hacerle hacer el casting. La hacían hacer una estrella de una y listo. Eso pienso yo, ¿no? Bueno, cuestión que se repudre todo, empiezan a llorar. Ivonne es la primera a reconocer que ella había caído en ese rumor y lo había divulgado sin querer. Bueno, sin querer no, pero sin mala intención, sino como que, viste, cuando repetís un chisme y sos parte de el que lo está divulgando. Bueno, se pidieron perdón, se daban premios, todo divino. Y cuando vuelven a Buenos Aires, ya se dividen las aguas de las que quedaron y las que no quedaron. Fue todo recontra emotivo porque ya eran las últimas 10. Para esta altura ya te habías reengañado con todas, ya tenías tus favoritas. Y encima, ellas hace un montón que no veían a la familia, convocan a las familias, se emocionan, se quiebran, todo, y les dicen, ¿quedaste? ¿No quedaste? Y bueno, estas ya sabemos que las 5 que quedaron fueron Ivonne, Virginia, Lourdes. Ay, pará, me perdí. Ivonne, Virginia, Lourdes, Lisa. Ivonne, Virginia, Lourdes, Lisa. ¡Ay, Valeria! Yo sabía que faltaba una, y Valeria. Y bueno, el resto es historia. Bueno, todo es historia, pero igual lo voy a contar. Cuando quedaban estas 5, las separaron y cada una iba llegando individualmente a una casa donde iban a pasar el próximo mes armando en un mes un disco, un primer show en el Abasto y los primeros shows en el Gran Rex, que fue como la casa de las bandanas. Para esa época como que lo tenían alquilada para ellas porque era show. No las paró ni la crisis del 2001, ni el Corralito, ni nada pudo contra las bandanas. Supuestamente el nombre del grupo, como cuentan en los testimonios del programa y todo, eligieron bandana porque eran como un sinónimo de lucha la bandana. A chequear, pero bueno, les voy a creer. Yo veo gente por la ventana porque tengo la luz acá natural, entonces me distrae la gente. Y acá viene el primer chisme, porque según cuentan las chicas en varias entrevistas, en realidad lo que estaba estipulado era que hagan un show, eso era el premio, y duraron 3 años, sacaron como más de 3 discos, películas, estaban en todos lados, hasta su propia cajita feliz tuvieron las bandanas, para que se den idea de los que no lo vivieron, de lo grosa que fueron las bandanas, que todo lo que vos se te ocurra estaban las bombachita, toalla, álbum de figuritas, su propia revista, todo.
Yo me acuerdo que compraba un chupetín, ponele, que venía con porque en esa época no había para buscar en internet. Y si había, yo no tenía acceso, que es lo mismo. Para saberte las letras de las canciones y tenerlas en papel, yo lo que hacía era agarrar, compraba unas golosinas que te venían con una letra de una canción de Bandana. Mirá cómo se avivaban, porque imprimían una letrita así y te vendían cualquier golosina. Eso no era oficial, pero bueno, era lo que había. Y bueno, en todo este mes las vemos a dar entrevistas. Su primera entrevista fue con Marcelo Tinelli. Arrancaron allá arriba, hacían tapas de revistas, todo ahí desde la casa. Le pusieron un profesor de gimnasia. Iban a visitarla los jueces. Y Pino también iba, le marcaban la coreo. Empezaban a mostrarle las canciones que ya tenían ya listas para el primer disco de Bandana. Que otro chisme o dato que quizás no se acuerdan es que la primera canción del grupo fue una que tenía escrita de antes Lourdes, porque la mayoría ya estaban prediseñadas, pero Lourdes, digamos, fue la que dijo, yo tengo esta canción y quedó. Le cambiaron la letra un poco y cortaron varias partes, pero quedó. El famoso Dance, Dance, Dance es de Lourdes. Bueno, primer día en el estudio y aparecen los problemas en el estudio de grabación. A Lisa le llama la atención porque estaba muy distraída y casi que no pudo grabar porque estaba como en Narnia. Y a medida que avanzaban los días de grabación, cada vez había un poquito más de drama, algún que otro conflicto. Por ejemplo, en un momento Valeria se para de manos y dice yo no quiero que me graben porque se ponía mal y no se podía concentrar. Y bueno, llegaron a un acuerdo de que la graben de un poquito más lejos, pero igual tenían que grabar porque ese era el negocio del programa, que vos vayas viendo a las chicas y vayas encariñando y cuando llegue el momento vuelvas loco a tu familia para que te compren todas esas 5 chicas que viste nacer prácticamente, ¿no es cierto? Ese era como el detrás de escena de este producto y de todos los productos que surgen así de esta manera. Otra cosa que hacen durante este mes que conviven en la casa, que fue un mes literal, es grabar el primer video de Bandana, el famoso y el icónico video de Bandana, y duró 24 horas la grabación. Por eso que después muchas personas hablan de Explode cuando se refieren a Bandana, y de hecho por cosas que después las chicas fueron contando, es como que era, y sí, un poco explotadas estaban. Pero bueno, uno no tenía la culpa porque en ese momento no había manera de saber. Otro de los chismes que empiezan a surgir acá es que les hacen preguntas a las chicas y van tirando algunas cositas. Por ejemplo, Virginia dice de Liz así que como que tiene poca tolerancia. Después hablan de los subgrupos. Eran como Virginia y Valeria por un lado, Lourdes y Lisa por el otro. Y quedaba Ivonne ahí como entre un grupo y otro, era como la comodín. Y la verdad es que viendo todo lo que pasó en tan poco tiempo, es totalmente entendible que Ivonne no haya querido nunca más volver a Bandana. Porque recuerden que ella era de Colombia, vivía en Salta, venía de África y terminó viviendo en Buenos Aires. Todo eso en tiempo récord y teniendo 16 años. Ella era la más chica del grupo. Así que, Ivonne, te entiendo, Negri. La verdad que yo también me hubiera ido al carajo. Para colmo de males, cuando las chicas tuvieron un solo descanso después del videoclip, todas se fueron con su familia, qué sé yo. Claro, Ivonne los tenía re lejos. Lo único que pudieron hacer es verla a una amiguita un ratito y nada más. En el medio de todas estas grabaciones y todo esto, lograron tener un ratito libre y las mandaron a Nueva York. Y bueno, y en una de esas
momentos del viaje que se yo en Miami, conocieron a la mismísima Shakira, que en ese momento estaba sacando su disco Servicio de Lavandería, creo. Bueno, algo así. Bueno, cuestión que... No, o sea, el nivel de Bandana fue como allá arriba. Incluso ganaron un premio MTV Latino, que fue ese famoso año en que los premios MTV latinos se hicieron desde Miami. Y hay un montón de momentos virales de esa época. O sea, no voy a llegar a contar en el video todo lo grosa que fue Bandana para la cultura pop y por qué tienen que volver a... Otro momento icónico en esos 4 años de Bandana fue que fueron las elegidas para Latinoamérica para cantar la canción de la primera película de Lilo y Stitch, que ahora hace poco hicieron una nueva versión. La canción era Muero de amor por ti, la famosa Muero de amor por ti, que en sí era una canción original de Elvis Presley. Y en 2004, gente, pasó lo peor. Las bandanas anunciaban su separación. Pero obviamente que antes los productores dijeron, esto es un motivo más para facturar, y se mandaron una seguidilla de shows en el Gran Rex, uno tras otro, taca, 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 taca. No para. Bandana iba a desaparecer para siempre. Adiós, Bandana. Pero bueno, acá vamos a contar más que nada la parte de chismes. Vi varias entrevistas que contaron después de ya separadas, varias cositas que las llevaron a la separación. Primero, que Bandana claramente era un producto y ellas cada vez estaban más alejadas de ese producto. Las chicas querían tener cada vez más participación en lo que era la creación de canciones. También la falta de descanso fue un tema importante porque le daban re poco tiempo para descansar. Y en muchas entrevistas cuentan que como que entre la gente de la producción no había comunicación. Uno le decía otra cosa, otro le decía otra, y ellas siempre quedaban como las locas de la película, digamos. Incluso cuentan que hay momentos donde, bueno, nombran a una persona que era la encargada de los viáticos, y que ellas dicen que para ellas la persona esta se quedaba con la plata, porque ellas había momentos donde ni siquiera tenían plata para desayunar en los hoteles, en las giras promocionales y todo eso. Las tenían muy como cuidando el producto, de con quién salían, con quién no salían. Estaban como muy paranoicas, como ellas cuentan en algunas entrevistas, porque habían arreglado, por ejemplo, que tal medio, tal revista iban a tener fotos de ellas y tenían que cuidarse que ningún otro medio le saque fotos. Y si eso pasaba era un escándalo. Había operativos para poder sacarla de los lugares. Incluso en Miami, cuando fueran para los premios MTV, las tenían en el hotel, y como que la magia de Bandana era que solo las vean en el show y que todo sea espectacular y no mostrar su lado humano, cosa que hoy en día sería imposible de sostener. Y 2 de ellas se escaparon y se fueron de compras porque estaban hasta acá de tanto estar así, taca, 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 taca. Y bueno, y obviamente que entre ellas también había algún que otro roce, porque 5 chicas, 5 personas, todo el día juntas, viste, de acá para allá, trabajando. Y el tema económico era algo que siempre estaba ahí dando vueltas, porque tanto Mirta Legrand como Susana Jiménez fueron 2 de las que en sus entrevistas más le preguntaban, ¿están ganando plata? Incluso Mirta, cuando se enteró de que eran medios amarrete para pagarles,
les dijo, ay, bueno, les pedimos que empiecen a pagar un poquito más, aunque sea, no sé qué. Y ellas como que trataban de no quedar mal con la producción, pero tampoco mentir. Entonces decían, sí, sí, ganamos bien, qué sé yo. O sea, mal no ganaron, pero facturaban mucho las chicas. Porque literal, en esos 4 años estaban en todos lados. Revistas, programas, tenían cuántos productos de burra tenían las bandanas. Más los shows. Y bueno, también contaban que muchas veces tenían que ir acá a sacarse una foto, todo esto, porque los productores le debían un favor a una persona, entonces le decían, bueno, sí, eh, vamos a hacer tal evento, vamos a hacer esto. Y otro chisme es que ellas por contrato, por 10 años, no podían volver a estar juntas en algo artístico, las 5 por 10 años. Y bueno, después tenemos la parte del 2016 cuando anunciaron la vuelta, que volvieron Valeria, Virginia, Lourdes y Lisa. Ivonne se fue la primera vez y no volvió nunca más. Y no creo que vuelva. Y bueno, es como que esa parte medio que la borré de mi memoria porque no me gustó tanto. Sí, fue una alegría ver las bandanas de vuelta, pero es como que de a poco se iban bajando y iban quedando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos y como que se deslucía el proyecto que en un momento había sido wow. Pero sí tuvieron sus grandes momentos en esa vuelta, que fue haberles conseguido una canción con Wisin, que como que en esa época estaba bastante en auge. Pero igual, esa parte como que no me gustó. Pero sí quisiera verlas juntas de vuelta para estos 25 años que se cumplen el año que viene, en el 2026. Y también hay un rumor de un documental que Virginia es la que más está con esa idea e incluso expresó sus deseos de ser ella quien lo dirija. Así que veremos si hay documental, si hay vuelta y hagan lo que hagan, voy a estar ahí viéndolas. Y espero, si hay vuelta, cumplir mi sueño de verlas en vivo una vez que nunca las pude ver, porque nunca había... Ya tener los CDs truchos era todo un lujo. Hasta acá el video de hoy. Suscríbete, dale like para poder llegar a los primeros 1000 suscriptores y abrir esta caja sorpresa que viene acá atrás. Gracias por ver hasta acá y dance, dance, dance. Hoy tu sueño es real. Dance. No se olviden de abrir la mente. Abre tu mente.